Hola gente, ¿cómo están hoy? Aparezco para grabar este video que lo eligieron ustedes porque ya saben, acá somos una democracia. Nada, ustedes votaron que querían que grabara este video por mis historias de Instagram, que les di varias opciones. Así que nada, si quieren decidir qué video subo, pueden ir a mi Instagram que está en la descripción. Como siempre, ignoren el fondo, porque siempre el fondo va a ser un quilombo, porque así es mi vida, caótica como yo. Y nada, tengo todo el quilombo de libros. Ahí hay libros y ahí abajo hay todavía más libros. Bueno, es todo un quilombo. Hay libros por todos lados, ahí está mi altar, bueno, whatever. Tengo el mismo buzo de el primer día que grabé, digamos, el video que es el primero subido en mi canal. Así que bueno, rememorando tiempos antiguos, ahora somos en este momento 178 personas más. Así que bueno, en el video de hoy vamos a hablar totalmente y al 100% según mi experiencia, mi humilde opinión y mi humilde experiencia, que es cómo empezar a leer en inglés, porque claramente han notado que yo casi todo lo que leo es en inglés, entonces la gente a veces se interesa de cómo hace uno para empezar a leer en inglés, etcétera. Así que primero voy a dedicar una pequeñita parte del video a explicar mi experiencia de por qué leo en inglés y cómo fue mi proceso, y después nada, darles tips o recomendaciones de libros que yo pienso que están buenos para empezar con ese proceso. Bueno, obviamente yo tengo que decir que siempre fui muy privilegiada con el tema del inglés, porque yo casi toda mi vida, menos los últimos 3 años de secundaria, yo fui a una escuela doble escolaridad en la cual toda la tarde era básicamente inglés. O sea, yo entraba a las 2 y salía a las 5 de la tarde y durante todo ese tiempo, menos un día, tenía inglés. Así que nada, obviamente ya me enchufaron el inglés desde chiquita, siempre igual me encantó y siempre tuve facilidad para los idiomas, entonces por eso digo que mi posición es privilegiada, porque tengo facilidad para los idiomas, como no la tengo para la matemática o todas esas cosas que en mi cerebro no funciona, pero siempre tuve facilidad para los idiomas y siempre me encantó el inglés, y obviamente tuve el privilegio de ir a una escuela y después parte en secundaria que tenía inglés muy pro. Las profesoras eran muy buenas y dábamos los exámenes internacionales de Cambridge y también los de lenguas vivas, que esos igual no tienen mucha relevancia, pero los de Cambridge, o sea, es una acreditación que sí tiene cierta validez. Así que nada, después yo me cambié de colegio porque básicamente me hacían mucho bullying y yo era tipo el punto de bullying de todo el salón. Entonces me cambié de colegio a una secundaria que el nivel de inglés era terrorífico y era muy, muy malo. Y nada, obviamente a partir de ahí yo ya había dado el PET, que es uno de los exámenes de Cambridge, y el que seguía era el First Certificate Exam. Entonces yo fui a un instituto privado, ya que esta escuela no era doble jornada, doble escolaridad. Y bueno, hice 2 años más de inglés ahí. Al año siguiente de haber dado el PET, entonces di el First Certificate Exam, y la verdad es que este instituto me niveló perfecto y avancé muchísimo más rápido que si me hubiera quedado en la otra escuela doble escolaridad, que hablaban también en inglés y las profesoras, bueno, o sea, nosotros teníamos todas las materias que teníamos en español, también las teníamos en inglés, o sea, teníamos tipo historia en inglés, hasta matemática, literal, en inglés. Bueno, entonces teníamos todas las materias, más allá de use of English, grammar, speaking, bueno, todo eso. También lo teníamos todo en inglés. Entonces nada, pero ¿qué es lo que pasó? Porque yo igualmente, por más que tenía todas esas herramientas con respecto al inglés, yo nunca me había animado a agarrar y leer un libro. Porque por ejemplo, hasta en el instituto en el que yo iba, nunca leíamos cosas muy largas, obviamente nunca da el tiempo. Y leíamos, por ejemplo, qué sé yo, cuentos de Edgar Allan Poe. Entonces cuando yo me encontré en el momento, porque ¿qué es lo que pasa? O sea, los lectores en español siempre vivimos literalmente a merced de lo que las editoriales eligen editar. Y por ejemplo, si vos estás siguiendo una serie y de la nada la editorial dice, ¿sabes qué? No voy a editarte más estos libros, o este libro que es esencial para tu serie no lo voy a editar, vos te quedás sin una parte. Entonces es una situación
muy chota para la gente que tiene que leer en español sí o sí. Entonces, ¿qué me pasó? Habían ciertos libros que yo quería leer que nunca fueron traducidos en Argentina y tampoco en España, no había chance de traerlos. Entonces dije, bueno, yo me voy a tirar y lo voy a leer en inglés. Y el primer libro que leí así en inglés fue Tales from the Shadowhunter Academy de Cassandra Clare. Y después yo me tenía una desconfianza terrible y yo decía, no voy a entender nada, que qué sé yo. Claro, yo nunca me había puesto a leer algo en inglés. Yo dudaba mucho de mis propias habilidades, arre. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a leer el libro y la verdad es que lo entendí perfecto y a partir de ahí dije, ok, yo me estaba re subestimando, entonces a partir de ahí ya estoy al punto de leer clásicos en inglés, que prefiero leerlos en su idioma original, pero es todo un proceso. Entonces en este video vamos a hablar sobre este proceso. Obviamente, si vos estás viendo esto y no sabes nada de inglés, absolutamente nada, es muy difícil que te vaya a servir el video, pero si tenés un nivel de inglés aceptable o poquito, este video te puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque lo más fácil a la hora de entender el inglés es poder entender cuando uno lo escucha o cuando uno lo lee. Al principio cuando uno lo lee, porque con los acentos y todo, y con las expresiones más modernas de hoy en día y el slang que se usa hoy en día, en todos los lugares es distinto, pero vos en el libro lo tenés ahí y no te lo perdés cuando lo escuchás. Entonces siempre va a ser más fácil entender lo que lees que aprender a hablarlo o decirlo, porque vos cuando lo lees no te podés confundir en una expresión y la entendés igualmente. No es lo mismo que te hagan a vos escribir un texto. Entonces ahí ya tenemos como una facilidad, porque lo más fácil del inglés cuando es con otro idioma es entenderlo por escrito, o sea, es como lo que va a ser más sencillo. De hecho hay mucha gente que lee en inglés que después uno ve que se expresa y no se expresa perfectamente y tiene errores de gramática y tiene errores de pronunciación o les cuesta escribir un texto, que de hecho a mí es lo que me pasa. O sea, yo me siento muy insegura con mi speaking en inglés porque capaz hace años que no hablo con nadie en inglés, entonces estoy muy acostumbrada a escucharlo y a leerlo, pero no capaz a ejecutarlo, no a hablarlo, escribirlo. Entonces, claro, es como que se pierde esa naturalidad que uno tiene capaz. Entonces ya tenemos una cosa positiva, que es que leerlo es lo más fácil si lo contrastamos con escribir un texto o tener que hablarlo nosotros mismos. Entonces, bueno, obviamente, ¿cuál es la primera recomendación? El diccionario, el Google Traductor. Siempre que agarremos un libro en inglés y no entendamos una expresión o una palabra, siempre vamos a tener a mano en este mundo moderno el diccionario, que lo podemos buscar por internet, o el Google Traductor. Igualmente lo que van a notar si se animan es que muchas veces por más que no entiendan una palabra y no tengan ganas de buscarla, el contexto se entiende igual perfectamente y no arruina la historia el hecho de que no sepas una palabra, y a veces sacas el significado de la palabra simplemente por el contexto, y eso es algo que empieza a pasar. Y mientras más lees, más palabras vas asimilando y después más fácil se te va haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Que digo yo, bueno, nos vamos a poner a leer en inglés. ¿Cuál es el objetivo que uno tiene que alcanzar como objetivo máximo de lectura en otro idioma? Para mí, o sea, lo mejor que puede llegar a suceder es en el punto en el que estás leyendo en inglés y ya no sos consciente de que estás leyendo en inglés. Es decir, tu cerebro ya no está haciendo el esfuerzo de traducirlo, lo que estás leyendo, sino que lo que estás leyendo simplemente lo estás procesando. O sea, es un paso menos. O sea, porque primero está el paso de estoy leyendo en inglés y mi cerebro me lo está traduciendo a español. Entonces después de ahí yo entiendo y comprendo. Y después está el paso, que para mí es lo ideal, es yo no estoy procesando que estoy leyendo en inglés porque mi cerebro directamente está procesando lo que estoy asimilando mientras leo. Eso es lo ideal, no darte cuenta en qué idioma estás leyendo. Y a mí eso es un proceso que me pasó. Y a veces me pasa y digo, no me acuerdo si este libro lo leí en español o en inglés. Eso es lo ideal que tiene que pasar para darnos cuenta que estamos entendiendo y asimilando toda la información y que nos sentimos cómodos con el idioma. Porque yo siento que muchas de las cosas que pasan es que uno tiene miedo de leer en inglés porque no se siente cómodo con el idioma. Entonces, ¿qué? La lectura no va a ser fluida, vas a sentir como un bloqueo, una cosa de que se te hace cuesta arriba. Entonces la idea es empezar a sentirnos cómodos con el idioma. Obviamente siempre va a ayudar un montón consumir contenido en inglés,
inglés, mirar las series en inglés, fijarte si las podés poner sin subtítulos, si las entendés sin subtítulos, mirar videos de youtubers en inglés, todo eso sirve porque te va entrenando el oído y las expresiones, y muchas veces termina sucediendo que el cerebro empieza a funcionar en los dos idiomas. Obviamente mi cerebro funciona en Spanglish, o sea, es literal, mi cerebro funciona en Spanglish, pero ya hace muchos años. Pero eso es a lo que queremos llegar. Obviamente todo esto se da porque lamentablemente Argentina u otros países de habla hispana no llegan todos los libros que queremos leer, y si queremos acceder a un material tenemos que tener el privilegio de lamentablemente aprender otro idioma, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, porque por ejemplo a mí me encanta aprender idiomas y quiero aprender más, pero hay gente que no tiene ganas y simplemente lo tiene que hacer o por trabajo o para entender un texto, qué sé yo, de la facultad. Hay muchos textos de algunas carreras que nada más están en inglés, tipo en mi caso también me sucede. Entonces a veces uno lo tiene que hacer por obligación y no por amor a una cultura o un idioma o al aprendizaje en sí. Así que nada, una cosa muy importante que yo les súper recomiendo es que hagan un test que les voy a dejar ahí abajo, porque claro, ustedes capaz tuvieron inglés en la secundaria o estudiaron inglés en algún punto de su vida, pero capaz no saben con claridad en qué nivel están. Por ejemplo, yo sé que el nivel first, que es el último examen que di porque no di el CAE porque me dio paja, yo sé que es un nivel C1, entonces por ejemplo si estoy viendo algún libro o lo que sea, muchas veces te dice de qué nivel es de inglés para entenderlo. Ustedes tienen que saber en qué nivel están también para poder saber elegir qué libros van a poder leer o qué libros los van a llevar a un siguiente paso en el nivel en el que están. Entonces este test que les voy a dejar abajo de Cambridge los va a servir para nivelarlos y decirles en qué nivel de inglés están, si es un B1, un B2, etc. Entonces ahí, bueno, hay varias opciones en las que les voy a dejar. Yo les recomendaría que elijan el General English, pero también pueden hacer los otros tests. Es básicamente como un multiple choice y eso está bueno porque básicamente tiene que ver con el tema de la comprensión de la lectura. También obvio tiene un poco de use of English y todo ese tipo de cosas, pero está bueno porque ustedes se van a dar cuenta que tanto entienden. Entonces ahí cuando lo terminen es cortito, les va a decir el resultado y en qué nivel de inglés están. Y obviamente no es extremadamente perfecto como si un profesor los estuviera probando a ver qué nivel tienen, pero es bastante piola, así que ahí van a poder tener una idea de en qué nivel de inglés andan. Así que nada, bueno, dicho esto, vamos con las recomendaciones. Bueno, en primer lugar, algo que me parece que está bueno es empezar a leer libros que ustedes ya conozcan la trama o ya conozcan la idea general del libro. Por ejemplo, bueno, yo no los tengo en físico, pero leer Harry Potter en inglés no es un inglés muy difícil y ya todos conocemos la historia general de Harry Potter. Entonces eso está bueno porque ya conocen el contexto de lo que se está hablando. Lo mismo sucede con, por ejemplo, Crimson Peak, que es un libro que yo súper recomiendo. ¿Por qué? Porque hay una película y literalmente esto, o sea, vino primero la película y después el libro. Esto tipo acá le dicen que es como una novelización. Entonces si ustedes vieron la película, que creo que en español se llama La Cumbre de Escarlata, no estoy segura. Bueno, miren, está Tom Hiddleston, el amor de mi vida, en la tapa. Así que seguramente pueden saber cuál película es. En inglés se llama Crimson Peak. Si ustedes ven esa película, por ejemplo, y después leen el libro, van a entender completamente el contexto. Entonces esas son herramientas que los van ayudando a familiarizarse y a no sentirse tan inseguros o desconocidos con el contenido. Y yo siento que eso es algo que puede llegar a ayudar un montón. Y la verdad es que hay un montón de películas que tienen el libro, haya salido el libro antes o después. Entonces ahí pueden empezar a ver sus gustos, qué es lo que les llama más o qué es lo que les interesa más, y chequean si está el libro en inglés. Tampoco es un inglés muy difícil, o sea, obviamente no estamos hablando de que es un cuento infantil, pero es un nivel que la verdad es bastante aceptable. O sea, yo diría que un B1, B2 puede entender este libro súper bien. También es el caso, por ejemplo, de Coraline, que Coraline yo creo que lo pueden leer incluso niveles más bajos que un B1, porque la narración, o sea, miren el tamaño, ¿no? Tipo, ya de por sí la letra es mucho más grande, es una onda formato cuento, fantasía, ya todos vimos la película, o sea, es conocida, así que yo recomiendo también, por ejemplo, que lean el libro de Coraline. Primero vino el libro, después la película, pero está buenísimo también.
Y otra cosa que también recomiendo un montón para empezar a familiarizarnos y no decir mucho texto, sin dudas, son los mangas en inglés. O sea, tenemos muchas imágenes y tenemos poca cantidad de contenido si lo comparamos con un libro. Entonces, obviamente, en el proceso de querer leer en inglés, los mangas sirven un montón. Así que súper recomiendo cualquier tipo de manga. De hecho, los pueden leer online porque hay un montón de páginas que tienen mangas en inglés online para leer. Y también esto los va a hacer que se vayan acostumbrando de a poco. Obvio, este video es para la gente que esté en el proceso y que tenga ganas de ponerse a leer en inglés. Así que nada, los mangas también van 10 de 10. Yo agarré tengo varios mangas en inglés, pero bueno, este es el de Soul Eater, que también lo súper recomiendo y me encanta. Así que nada, así de otras cosas que yo diría que también están buenas para leer, que no tengo en físico. Por ejemplo, la saga de La Selección de Kiera Cass. Tengo, o sea, opiniones muy, muy particulares para con ese libro, muy críticas, pero por ejemplo el nivel de inglés para empezar a leer está buenísimo. Hay un montón de libros así, tipo juveniles, que están muy buenos para empezar a leerlos en inglés porque es un inglés bastante básico y no es que estamos leyendo un clásico que tiene unas palabras súper complicadas y que rebuscadas, no, o sea, es algo bastante básico que cualquiera puede entender el contexto, no tiene mucho world building, que te ponga palabras difíciles. Siempre yo diría que capaz fantasía, tipo los epic fantasy, high fantasy, capaz son los más difíciles porque usan términos capaz que son inventados, usan palabras raras, están ambientados en lugares raros, que ahí ya confunde. Entonces siempre empezar desde lo más simple, siempre lo voy a recomendar. Y que se tengan confianza, porque nosotros estamos expuestos a una cultura en la cual constantemente estamos siendo bombardeados con contenido en inglés. Querramos o no, sea como sea nuestra vida, obviamente uno va a estar expuesto más o menos, pero por lo general estamos constantemente expuestos a este idioma, más que nada el American English, más que el British, pero estamos siempre expuestos al inglés. Entonces, que también el cerebro toda esa información inconscientemente la va recopilando y la va haciendo más familiar. Entonces, ténganse confianza, porque van a ver que van a entender muchísimo más de lo que piensan, y que posta les va a ir mejor de lo que piensan. Obviamente, como aprender cualquier idioma, está buenísimo aprenderlo mientras uno va leyendo, pero también es un proceso y también hay que tener paciencia y las ganas y el amor de querer aprenderlo, y de querer entender ese idioma. Yo, o sea, ahora, como digo, leo casi todo en inglés. Uno se puede dar cuenta de la belleza, por ejemplo, me estoy resaturando. Puta madre. Uno se puede dar cuenta, por ejemplo, de la belleza que hay en un clásico, leyéndolo en inglés, y todo lo que se pierde cuando uno lo lee a través de una traducción. Que bueno, eso es un poco lo que habla uno de mis libros favoritos del año pasado, que es Babel, que está ahí, que es el poder de la traducción. Lamentablemente no vamos a poder saber todos los idiomas, entonces por ejemplo uno de mis libros favoritos, que es El fantasma de la ópera, en original está en francés y yo no sé francés y no creo que nunca en mi vida vaya a aprender francés, entonces nunca lo voy a poder leer en su formato original. Pero a veces también la belleza de un libro está en leerlo en su formato original, porque yo no les puedo comparar lo que es una novela de Jane Austen escrita en el inglés original que leerla traducida al español, o por ejemplo El retrato de Dorian Gray o la mayoría de las cosas de Oscar Wilde, que tienen una manera de escribir muy particular y muy esteticista. Así que también para la gente que son nerds como yo, también puede ser un empujoncito el hecho de pensar, de leer algo que a vos te gusta mucho en su idioma original. Así que bueno, espero que les hayan servido mis pequeñas recomendaciones. Y nada, cuéntenme si se van a animar, si vienen leyendo en inglés de hace un tiempo, o qué otras recomendaciones capaz le darían a la gente que a mí no se me ocurrieron para que empiecen a leer en inglés. Así que bueno, muchas gracias por estar y por escuchar y nos vemos en otro video prontito.